¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos todos, bienvenidos a Bien Directo. Estamos en vivo por la pantalla de Canal C para hacer nuevamente este programa que te lleva las noticias de manera directa, con las voces de los protagonistas y un panel que abre el debate a cada tema importante que vamos a tratar en el día de hoy. Por supuesto, un móvil que camina las calles y las noticias que sucedieron hasta el momento y no podés dejar de saber. Abro el panel. ¿Cómo le va, María Paula Salor? Qué diosa que se me vino hoy. Muchas gracias. Muy bien, yo no voy a hacer... Porque es viernes. Porque es viernes. Qué semanita corta. Estamos cansados como si fuera miércoles, chicos. Tranquilos, relájense. Es viernes. Es viernes y tu cuerpo lo sabe. No, el mío no se enteró. El mío no se enteró, el mío cree que es miércoles. Está como agotadazo. Pero ¿cómo le va, Adrián Collado? Bien, muy bien, muy bien. Con muchísima información. ¿No nos ve como un poquito más altos? Sí. Los he puesto más altos porque si no tengo que venir yo sin tacos. Es que usted es muy alta. No soy tan alta. Soy pura pata. Su cuerpo se luja con tacos. Bueno, muchísima información que atañe al bolsillo de la señora y el señor. Como siempre. Así que, como siempre. atentos. Temas principales de hoy, por supuesto, bueno, la atención financiera, como lo decías vos acá, que va a tener muchas aristas en este caso. Y también mañana es el Día Internacional del Celíaco. No queríamos dejar de brindar información, gente que está poco informada, quienes padecen esta enfermedad. Así que bueno, vamos a estar hablando de un montón de cosas y también informándolos, para que tengan una mejor calidad de vida, porque es posible vivir sumamente bien, aún teniendo justamente celiaquía. Vamos a arrancar con temas que hasta la jornada de hoy han sido noticia. Estos son los temas del día. Nacionales. Para el Banco Central, la inflación llegaría a un 22%. Se produjo un incremento de 1,7% respecto a marzo pasado. El oficialismo había anunciado que la inflación solo llegaría al 18%. Los datos quedaron obsoletos en relación al dólar, ya que hoy cerró a 23,30. Al mismo tiempo, la entidad volvió a aumentar la tasa de interés al 40% para desalentar la huida hacia el dólar. Un 2018 sin Premio Nobel de Literatura. La Fundación Nobel decidió que no entregará este año el Premio Nobel de Literatura tras el escándalo por 18 denuncias de acoso sexual del marido de una de las integrantes de la entidad. Esta situación generó un debilitamiento en la institución tras la renuncia de 6 de los 18 integrantes desde el último mes. De esta manera, el ganador de 2018 se anunciará el año que viene en simultáneo con el 2019. Locales. Por despidos, trabajadores de peajes levantan barreras en rutas 19 y 38. La medida de fuerza se lleva a cabo desde las 6 a.m. de este viernes hasta la medianoche, luego de que Vialidad Nacional despidiera a un centenar de personas al levantar los puestos de cobro. Según delegados, están llegando telegramas de preaviso de que el 30 de junio dejarían de trabajar. En total serían más de 100 empleados los afectados. Tras ser intervenido, el Surbac presenta lista de afiliados. En la jornada de ayer, la mutual del Sindicato de Recolectores de Residuos fue intervenida tras una denuncia por presunta usura con el cobro de tasas excesivamente altas. Desde Surbac emitieron un comunicado donde afirma que los más de 2.000 afiliados han manifestado su voluntad de presentarse voluntariamente ante las autoridades judiciales para atestiguar y dar fe sobre la licitud de las actividades. Gracias, Romy. Excelente el repaso por los principales temas de hoy. Bueno, nos adentramos directamente en uno de los temas principales a tratar en el día de hoy y, por supuesto, el dólar. ¿Qué pasa? Que se va a las nubes. Así es. Nos frena. Es una cosa que ya superó incluso lo que se esperaba de una máxima de inflación. Bueno, lo raro de esta situación es que antes del anuncio de UJOB, el dólar estaba a 1,70 más. Claro. Tanto para la compra como para la venta. Superaba los 23 pesos. Exactamente. Una vez que habló Dujovne, el ministro de Economía, descendió hasta los 21 pesos prácticamente en Buenos Aires, que es por ahí algunos centavos más, algunos centavos menos que la cotización de acá en Córdoba. Sí, vamos a tener ahora en unos minutos nada más unas placas como para poder explicar esta situación. Y esta mañana escuchamos a un economista que decía que la inflación no está determinada por la suba del dólar, pero históricamente sabemos que en Argentina sube el dólar y suben los precios y la inflación aumenta, claramente. Bueno, eso es lo que justamente vamos a tratar acá.
El dólar ha subido y bueno, parece que no tiene techo. Cuando decíamos que el 20 era el máximo, bueno, a las 7 de la mañana registrábamos, pedíamos la cotización, decía un precio. Después de que habló el ministro, decía otra cosa. Vamos a ver el tape donde hablaba Nicolás Dujov. Y que le permite entonces al sector privado de las provincias recibir más fondos, que genera un efecto multiplicador de consumo, de inversión en las provincias y que está generando un resurgir de la actividad productiva en todas las provincias de nuestro país. Y de esta manera, a la mejora de 1,1 punto porcentual que vamos a tener en el resultado financiero del Gobierno Nacional, además se le agrega la mejora de medio punto del PBI, de 0,5 puntos porcentuales que va a tener el resultado fiscal de las provincias este año. Es decir, que en términos consolidados vamos a tener una baja en el déficit consolidado de la Argentina de 1,6 puntos porcentuales. Tenemos un problemita con el audio, pero lo que queríamos decir justamente es que a las 7 de la mañana el dólar cotizaba 22.70 para la compra, 23.30 para la venta y luego de que hablara el ministro, bajó a las 11:45, o sea, hace minutos nada más, bajó para 21 para la compra, 21.60 para la venta. 1,70 peso de diferencia. Vamos a ver, ahí ahora sí hemos corregido el problemita, vemos el tape. Somos pragmáticos, ¿no? Entonces, siempre pensamos que teníamos que manejarnos en un equilibrio en el cual no es negociable la convergencia del equilibrio fiscal, pero también deberíamos hacerla cuidando a la sociedad argentina, a los que menos tienen, también bajando impuestos, porque hay un reclamo muy fuerte de la sociedad argentina por bajar impuestos. Entonces, en medio de todos esos objetivos que tenemos, adoptamos una meta. Cuando vemos que es necesario acelerar lo que tiene que ver con la convergencia del equilibrio fiscal, lo hacemos. Y por supuesto, si la situación en algún otro momento nos llevase a evaluar medidas, las evaluaríamos, como lo hemos hecho siempre en un gobierno que no se ata a una receta y se inmola con una receta, sino que siempre está dispuesto a atender a la realidad, mirar la realidad y obrar en consecuencia. Ministro Francisco Juez. Bueno, un gobierno que se caracteriza por dar un par de pasos y si ve que el pueblo se levanta y si ve que la cosa empieza a calentarse, no tiene ningún problema en decir, perdón, mala mía, volvemos. Clarísimo, otro ejemplo de los tantos que ha tenido este gobierno es esto. ¿Pero por qué? ¿Por qué ha bajado después de esta declaración, con tantas horas de diferencia? Bueno, por ahí un poco lo que vos decías es que la incertidumbre de muchos financistas hacía que el dólar se dispare. Y que haya salido a hablar el gobierno, que hayan salido aparte a modificar ciertas tasas de interés, hizo que se creyera un poco más en el mercado argentino y se volviera esa tranquilidad previa que la que había ayer, que las señales por ahí del gobierno no eran las mejores porque apenas subió el dólar a 23 pesos, se reunieron en gabinete y entonces parecía que no había sido planeado esta suba a 23 pesos. No es que, bueno, tenemos todo controlado, era más o menos lo que calculábamos. Claramente no. No era tanto lo que calculaban porque la reunión de gabinete de ayer generó estas medidas de hoy. Además, el Banco Central a la mañana temprano había subido la tasa de interés de los créditos. No de los créditos, sino de la plata que uno deposita. Sí, de las cajas de ahorro. Entonces, de los ahorros. Eso generaba mayor seguridad y que la gente deposite ahí y quede la plata en los bancos. Que deje de circular el dinero y eso le daba un cierto valor. Está claro que esto no lo maneja ni nuestro presidente ni sus ministros. El FMI es el que dicta a dónde y hasta dónde va el dólar. O sea, es el quien gobierna Además, a los esa países. es otra, claro, ese es el principal problema que tiene Argentina hoy, que es que Estados Unidos subió las tasas de intereses. Entonces, todos los bonos que por ahí compraron en Argentina, ahora los financistas sacan la plata que estaba acá en Argentina, sacan esos dólares y van a comprar a Estados Unidos, que obviamente son bonos mucho más seguros y que te van a dar un interés a 10 años del 3%. Marcos Peña, de hecho, decía que esta fluctuación del dólar no debería asustarnos porque, bueno, en toda la zona se está produciendo este alza del dólar. Pero la verdad es que a los argentinos, por cuestiones históricas, nos da pánico esta situación y también nos da pánico que todas las veces que el gobierno nos dice que tenemos que ser optimistas, que está todo bajo control, en la realidad no sucede así. Pero yo te pregunto, Pau, ayer hablábamos de la canasta básica, del saldo, del sueldo de un trabajador. ¿A esa persona le interesa el dólar?
No le interesa. Lo que le interesa es que técnicamente... No tiene idea, claro, nunca consulta en cuánto está el dólar. Esa persona no le importa, no piensa en viajar No a le Estados importa el Unidos dólar y no entiende todas estas medidas que ha tomado el gobierno. Lo que sí entiende es que aumentó el dólar y mañana aumenta el precio de los productos. Claro. Entonces, en la práctica, vamos a decir, somos hoy prácticamente un 7% más pobres que ayer. Incluso en un día pasamos a ser 7% más pobres que ayer. Se está hablando de la suba de la nafta, que viene aparejado con la suba del dólar hace unos días, no llegó y la suba del petróleo, claro. Entonces, estas subas internacionales del dólar y del petróleo hacen que próximamente tengamos que pagar la nafta, el litro de nafta, mucho más caro. Bien, vamos ahora, mira, brevemente miro esta placa, que es lo que te decíamos. Cotización del dólar. Antes del anuncio del ministro Duhok, 7 horas de la mañana cotizaba en 22.70 para la compra, 23.30 para la venta, 23.30, alcanzando ya casi los 24 pesos. Después del anuncio, 11.45, horas del mediodía. 21.60 la compra, 22.20 la venta. ¿Cómo ha bajado un peso 70, no? El precio, mucho para lo que es por unas horas. Vamos a hablar con José Rinaldi, bueno, economista conocido, muy respetado y muy querido también de aquí de Córdoba. ¿Cómo le va, José Luis? ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué dice? Bien, mira, bueno, estamos hablando un poquito de cosas que leemos. Sinceramente, la economía es difícil de entender, incluso me imagino para ustedes que con estos cambios tan grandes en cuestión de horas, ¿qué explicación le das a esta baja del dólar? Bueno, es la política monetaria y cambiaria que ha elegido el actual gobierno, que es un poco bipolar, es decir, pasaron del control a la desregulación, volvieron al control y volvieron a la desregulación y por último decidieron manejarse a través de la tasa, es decir, aumentando el precio del dinero, aumentando el costo del dinero, llevando una tasa a las nubes, al 40%, bueno, lograron contener esta corrida cambiaria que se produce como consecuencia de que fondos comunes de inversión que ingresaron capital financiero para invertir en LEVAC, en pesos y obtener altísimas tasas de interés, decidieron realizar el retorno, por lo cual vendieron en el mercado secundario las LEVAC y luego dolarizaron sus carteras. José, que es un poco lo que se escuchó ayer, que es lo que dice Forbes, ¿no? Dice, bueno, ya ganaron bastante, habría que pegar la vuelta. Sí. José, buenas tardes, María Paula Salor le habla. A la persona Hola. que está del otro lado en su casa escuchando y que viene estos días de escuchar noticias que de repente no entiende por los términos técnicos de la economía, ¿qué le recomiendas ante esta situación de la suba del dólar? ¿Qué debería hacer? ¿Comprar productos que tengan los precios de la semana pasada? El común de la gente está especificada. Hay sectores, los sectores financieros y sectores exportadores son los únicos que se protegen porque tienen sus precios en dólares. Ocurre que cuando se producen estas corridas y el dólar se va a 23, lo que importa en realidad es el dólar mayorista, con el que se manejan los importadores y los exportadores, que hacen que impacten en los precios, en la góndola, puntualmente, para el común de la gente en el súper. Entonces ese llegó a 23. Automáticamente los exportadores que venden también al mercado interno, típicamente la canasta alimentaria, porque nosotros exportamos lo que comemos, colocan en el equivalente en peso al precio cuando fue a 23. Y ocurre cuando pasa con el anuncio de la tasa al 40%, que baja después a 22, 22.30, no vuelven atrás los precios, tienen lo que se llama efecto válvula. Entonces es muy probable que después de una corrida la gente no tenga mucho para protegerse, así como tampoco tiene la posibilidad de entrar y salir como ha hecho el mercado, porque esta volatilidad se debe a que, bueno, dijeron, salimos ayer a 23, sí, ¿no es cierto? Entramos de nuevo hoy con tasas del 40, entonces existe una gran oferta de dólares, ayer no había oferta, hoy ofrecieron, hicieron la diferencia y eso alguien lo paga. Es decir, si hay sectores que se enriquecen, simétricamente hay gente que se empobrece, como decían ustedes. José, tengo 7% menos poder adquisitivo. José, ¿cómo andás? De la economía. Entonces, en los sectores especificados son mucho más vulnerables que los sectores que están dolarizados, están protegidos. Bien.
José Adrián Collado te habla, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Hay ciertas medidas que tomó el gobierno que parecen un tanto riesgosas, que es primero esto de subir la tasa al 40%, y la otra es de financiar las obras públicas o dejar de hacer obras públicas. Con todos esos dólares que teníamos, que Argentina había tomado de deuda, y que ahora se van a utilizar para pagar más deuda, ¿no es un poco riesgoso y un poco ciclotímico lo que está haciendo Argentina? Sí, es la lógica de estas prácticas neoliberales, ¿no? Tasas altas, después se sobrevalora el tipo de cambio, se enfría el consumo tanto de las familias como del gobierno, se rompen las promesas porque se prometió, y los presupuestos así lo indican, no tocar el gasto en inversión. Ahora van a mochar el 30% de ese nivel de gasto de capital. Las exportaciones, al retornar nuevamente a 22 pesos, tampoco traccionan por ese lado. La inversión, cuando no hay estímulo del consumo, tampoco se hace. Entonces lo que hay que esperar es que el crecimiento de más del 3% que estimaban está ya muy sobreestimado, y no sé si en el año, a pesar de el primer trimestre, si vaya a tener un saldo positivo. Entonces, lo que ocurre con este tipo de golpes, de volantazo o de tirada a la banquina con tasa de 40%, es que la economía se enfría. Mira, José, tenemos en el... Se ajusta por el lado del consumo. Sí, exactamente. Tenemos en nuestro móvil, que nos mostraba recién en una cámara, ¿no? En una casa de cambio, nos mostraba los precios, y tenemos 21.10 para la compra, 22.90 para la venta. O sea, va variando, o sea, a cada minuto. Yo te digo, este 40%, esta suba para que uno confíe en el banco, vaya, deposite, la imagen de Cavallo que aparece ahí, que no es una cosita, que un poquito una película de terror que ya vivimos. A ver, Argentina es un país preparadísimo para las crisis. Estamos tan acostumbrados que podríamos darle clases a cualquier país de Europa a cómo se sale, cómo se la sobrelleva, cómo... Estamos bastante golpeados por las crisis, pero todas estas cuestiones no nos traen un pasado neoliberal, como lo dijiste vos, las palabras que utilizaste, ¿no nos traen la sombra de algo que ya vivimos? Sí, por supuesto. Esta es la tercera neoliberalismo, tercera temporada, ¿no? Están de moda la serie. La serie, tercera temporada. Claro, sí. Esta es la tercera temporada. La primera fue el plan del 2 de abril del 76. La segunda de la convertibilidad, esta es la tercera. Y terminan más o menos siempre igual. Terminan pagando los sectores más vulnerables. Y ese es el final, digamos, contado de estas prácticas. José, te quería consultar. ¿Qué opinión tenés del ministro de Economía? Sobre todo te pregunto esto porque venimos de una historia de ministros fuertes y me da la sensación de que el ministro no tiene esa presencia a la que estamos acostumbrados. No tenemos ministro de Economía, tenemos un secretario de Hacienda. Lo que ha hecho el gobierno, el primer decreto del 10 de diciembre del 2015 fue un cambio institucional, desmembrando el Ministerio de Economía en Ministerio de Hacienda, de Energía, en aquel momento. Justamente, luego, ¿te parece que deberíamos volver a la tradicional presencia de un ministro de Economía fuerte? Sí, por un principio básico, necesitamos unidad de dirección. Tenemos que tener un ministro de Economía que tenga un secretario de Hacienda, un secretario de Finanzas, un secretario de Energía, es decir, tenemos que tener alguien que tenga una visión integral de la política económica. Acá tenemos una gran cantidad de personas que definen política económica, hasta el presidente del Banco Central toma sus decisiones y no hay coordinaciones, por eso hay esta ida y un vuelta, efecto contrario, de hecho, porque la idea de péndulo. tenerlo dividido, digamos, el ministro de Hacienda era una coordinación y no se Nos está da dando. la sensación, José, que no sé qué pensarás vos, que por ahí el intento del presidente fue manejar a un país como maneja o sabe manejar una empresa, habiendo cambiado estos departamentos, habiendo puesto, falta que ponga marketing, falta que ponga, no sé, recursos humanos, ¿me entendés? Da la sensación de que estos cambios fueron, porque se imagino que a la hora de administrar o llevar adelante un país era similar a una empresa, incluso cuando él habló, nada, bajar la inflación no es para tanto, si no le voy a echar la culpa a nadie si no se puede bajar, y hoy dice la verdad que no era tan difícil, que no era tan fácil como lo pensaba. No, da la sensación de que él se imaginó que era como administrar una empresa. Sí, la verdad que esto que hablaban ustedes del cine, el pastiche, la esquizofrenia y la fragmentación son características muy postmodernas.
Y esta es una visión muy posmoderna que si la ve Alex de la Iglesia, se hace la mejor película de su vida. José, la última. ¿Tiene algún rumbo la política económica de Cambiemos? Porque pareciera que van parchando según la situación y los beneficiarios siempre son los mismos, por ahí son los grandes grupos económicos que se benefician de las tasas altas, de un dólar alto. Ese es el rumbo. Ese es el rumbo. Claro. Beneficiar de los sectores financieros. Cuando vos tenés de todos los ministros, Caputo, el ministro Duhovne, Prat-Gay, el ex ministro Prat-Gay, que todos pertenecen al riñón financiero global, claro, no es que dejan su actividad para ir a cobrar el sueldo de ministro. Lo hacen para operar desde adentro a favor de los intereses de sus representantes. Bueno, triste. Me arruinaste el fin de semana, José, pero la verdad que esto es tan claro para explicar algo que nos cuesta tanto entender, que es la economía, que siempre es un placer que nos atiendas el teléfono, que nos expliques y que nos ayudes a entender todas estas cuestiones que a veces asustan al que está del otro lado en su casa y no sabe qué va a pasar, el rumbo que lleva la economía. Y bueno, es muy importante que nos enteremos de cómo van las cosas y que sea de una manera clara y bien explicada como lo haces vos siempre. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes y gracias por los halagos. Gracias, que tenga buenas tardes. Adiós. Adiós. Bueno, la verdad que qué panorama nos dejó José Rinaldi. Sí, la verdad que fue un fin de semana complicado. 7% más pobres hoy, ¿me podés creer? Bueno, mirá, esto tuiteaba la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. De los 5 precios más importantes de la economía, el gobierno ha hecho estallar 3. Tarifas, dólar y tasa de interés. Como no podía ser de otra manera, esto impacta directa y negativamente sobre los otros 2, salarios y precio de los bienes. Bueno, más claro, le pegamos un baldo de agua. Bueno, está claro lo que decía Rinaldi, es lo que entendemos todos con esta medida, o la mayoría, y es lo que tuiteaba la ahora diputada Cristina Kirchner. Bueno, la verdad que esos son... no hay una oposición bien armada, pero son datos... Es difícil sacar algo positivo de todo esto, lamentablemente, que decir, bueno, Argentina vuelve a tener seguridad financiera o se le da seguridad a los que menos tienen, porque lamentablemente las medidas benefician, como decíamos recién, a los que más tienen, porque el monotributista o el que cobra el sueldo básico no va a ir a poner la plata a cobrar un interés del 40%. Neoliberalismo, lo dijo el economista que no es partidario, que simplemente habla de economía. Otro tuit de Cristina dice, todo esto además, en un marco de reendeudamiento extremo, vertiginoso, estamos asistiendo a una de las más brutales transparencias de ingresos de las grandes mayorías a los sectores concentrados de la economía y de la que se tenga memoria. Claro. Bueno, por supuesto también ella habla de un gobierno en que ella lo tuvo totalmente visto de otra forma, manejado de otra forma, un modelo de gobierno totalmente distinto. Con un dólar que tenía el cepo, que por ahí muchas veces era mentiroso y que no beneficiaba tanto a las exportaciones. Ese es otro de los problemas. Lamentablemente eso es otro de los problemas que tiene Argentina, que tiene un déficit comercial muy grande, en el cual pierde muchísimos dólares. Todos esos dólares que tiene Argentina en el Banco Central son dólares que ha tomado de deuda, o sea que después se tiene que pagar todo eso. Y esos dólares de deuda se están reutilizando ahora para pagar más deuda. Mirá, ni siquiera para hacer obras. Hace unos días me crucé en un café con un empresario muy grande de aquí de la ciudad, no vamos a decir el nombre, pero Pepe, le digo, che, Pepe, ¿cómo andás? Me siento ahí a compartir unas palabras, le digo, ¿qué me decís? ¿Realmente estamos tan endeudados como parece? Se le largó una carcajada. El empresario, ¿saben qué? Le favorecen estas medidas. A él le favorecen, pero él está hablando, o sea, entendiendo de que con este rumbo no vamos a ir muy bien. Bueno, Marcos Peña también decía, la suba del dólar no nos tiene que asustar. Bueno, estamos todos así. Son parte de vivir en un tipo de cambio flotante. 2 años que estamos flotando, se podría decir, en cambios constantes. Y sobre todo, perdón. No, digo que era parte de la política de Cambiemos con el dólar, dejar un dólar flotante y que la economía lo vaya acomodando según la necesidad justamente financiera. ¿Y está pasando eso o es el FMI el que define el precio que terminamos y es que en realidad sí es lo que está pasando porque se maneja según los grandes grupos financieros, digamos, es lo que pasó. Muchos de los dólares que estaban acá los sacaron para llevarlos al exterior y para comprar bonos en Estados Unidos o para comprar bonos más seguros, que fue lo que explicamos recién o lo que explicaba José Rinaldi, que se vendieron los bonos que se había comprado a la Argentina y que le daban ciertos dólares y cierta seguridad
y ahora se utilizan para comprar en Estados Unidos. Que esa es la volatilidad y la flotación que genera. Bien, excelente Tengamos información. en cuenta también que todas estas medidas que se están tomando, la mirada externa sobre estas medidas, estos volantazos que pegamos sobre la marcha, hacen que el mundo nos vea como un país que no tiene rumbo. Entonces vamos afuera ¿A dónde están los importadores que estaban muertos por venir a poner plata en Argentina? Claramente yo creo que después hoy, de ver estas cosas, dice, me parece. Claro, por un momento hemos salido del mapa nuevamente. El problema, claro, el problema era ese, que en un momento Argentina parecía que tenía una seguridad financiera y que tenía un rumbo. Pero estos cambios así generan inseguridad. Sí, ni hablar, ni hablar. Bien, exactamente, y bien claro lo tuyo, Adrián. Vamos a ir al móvil, porque está Ariel Salio, nuestro movilero estrella, está caminando el centro, ahí donde están las casas cambiarias y donde recién él nos mostraba las imágenes de los últimos precios de los dólares, de cómo han cambiado desde las 7 de la mañana a ahora, que estamos en vivo, 1:30 de la tarde, 13:30 de la tarde. O sea, cómo han cambiado los precios, han variado 2 veces después de lo que decía el ministro Duhov. A ver, Ari, estás en las calles, ¿cómo andás? Así es, bien directo desde la calle, bueno, bajo la lluvia, está lloviendo apenas. Sin embargo, nos seguimos moviendo justamente en la zona financiera que tiene nuestra Córdoba para preguntar sobre esta variable que ha tenido el dólar desde ayer a lo que ha sido hoy también, que bajó y se estabilizó en los 22, arriba de los 22. ¿Estás Vamos ahí a preguntarle cerca un de poquito, alguna porque casa bancaria o le querés preguntar a la gente? vamos a preguntarle a la gente un poquito, vamos a ver. preguntarle un poquito a la gente. Te hago una pregunta, ¿cómo te va? Cortita. Vení, cortita, muy cortita. Vamos por acá, vení. Vamos por acá por el señor, ¿cómo le va? ¿Le hago una pregunta? ¿Puede ser? ¿No? Bueno, vení. Seguimos Son por este lado. tímidos que acá los vamos a cordobeses, preguntarle qué acá. bárbaro. Bueno, Sí, bien. son tímidos, no hay Sí, problema. sí, ¿Cómo sí. va? ¿Todo bien? Un segundo. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo le va? Bien, que la sube el dólar, me imagino que estás enterado, todo el mundo, es el tema del día. Sí. ¿Cómo te influye esta suba a vos, a tu bolsillo? Bueno, a mí personalmente, ¿me hablas o comercialmente? Personalmente y comercialmente, desde tu punto de vista, claro. Bueno, comercialmente sí afecta en algunos productos y se nota obviamente en el consumo del público. No tanto... ¿Crees que van a variar los precios? Algunas cosas sí, creo yo que van a variar. Y a un nivel personal no tanto, porque no estoy tanto metido con el dólar a un nivel personal, pero luego a un nivel comercial sí puede llegar a afectar en No algo. ahorras en dólares. No, por ahora no. No podés ahorrar. Por ahora no. Tenía ahorros y ya los invertí, así que tiene que comenzar de nuevo la cadena. Bien, y si tenés que invertir, digo, en esta cuestión, ahora con esta variable del dólar, ¿cuál fue tu decisión de inversión? ¿En un fondo de inversión, en dólares o en un plazo fijo? No, en un plazo fijo. Esa fue la decisión. Bien, entre todas las medidas del gobierno lo que hace es eso, subir la tasa de interés para que tratar que la gente no se vuelque al dólar, ¿no? Entonces trate de ir al el interés de un plazo fijo. Exactamente, esa es la intención y bueno, por lo menos a mí personalmente me dio resultado, así que fue lo que opté en ese momento. Ari, Perfecto. pero Bueno, el muchísimas señor gracias. el señor Sí. dice que no le afecta personalmente porque él Un segundito. no maneja su economía de manera dolarizada. Se enteró que es su poder Exacto. adquisitivo es un 7% menor ayer a hoy. Sí, claro, eso me decía a mí me recuerda, dice que nos afecta en cierto aspecto a todos, porque el poder adquisitivo justamente al subir el dólar disminuye en unos puntos, 7 puntos. Por ejemplo, si ha habido ayer 8,5, estamos ahí en 7 puntos. Eso inevitablemente, influye en nuestro bolsillo, ¿no? También puede influir, como te digo, como es tan rápido, tan pronto, todavía tal vez a un nivel personal no lo estoy sintiendo. Sí te puedo decir Vos que... sos el dueño de este comercio, ¿no? soy el gerente del local y va a influir seguramente a un nivel comercial. Eso. Sí, acá veo productos que, Sin por ejemplo, son de plástico que tienen que ver con el petróleo. Inevitablemente sube el dólar, sube la cuestión de lo que deriva del petróleo, que es plásticos y demás. Seguro que hay, por tu experiencia, ¿ha habido aumentos cuando aumentó el dólar en estos productos? Y es prácticamente inevitable, como decís vos. Es prácticamente inevitable. Tal vez no se siente tanto o en un porcentaje tan grande, pero sí, obviamente es inevitable. Bien, Ari, bien, Muchísimas gracias. excelente. Bueno, ahí está un panorama de su Excelente. inversión, cómo decidió hacerla justamente en la opción de plazo fijo y Bien. la variable en los precios, que es inevitable. Esto es algo que siempre pasa. Y sí. Gracias, Ari. Excelente la nota, excelente tu presencia en las calles, siempre mostrando lo que dice la gente, lo que piensa Bien. y bueno, sobre esta problemática. Ya volvemos en un ratito de nuevo, ¿eh? Ahora vamos a ver unas placas extraídas de la revista Forbes. Unas placas que nos van a ayudar a entender por ahí también esta tensión financiera que se vive a raíz de la suba del dólar. Es el análisis de un especialista financiero, ¿no? El equipo económico de Macri parece perdido. Esto lo dice Fernando Pertini, asesor de Millenia Asset Management.
El gobierno argentino se está quedando sin tiempo. Esto lo dice Jorge Campanucci de, bueno, TMG, Target Market. No me hagan hablar en inglés, por favor, chicos. Avísenme. Sí, esto es justamente lo que decíamos recién. Claro. La mirada del mundo sobre estos volantazos. Y además hay que recalcar, siempre se dice que la Argentina es un país joven. Yo creo que en este momento Argentina sería un país adolescente. Está con dudas, ciclotímico, que no sabe para qué lado encarar. Sí. Y aparte tengamos en cuenta que la revista Forbes es una revista que mira los inversionistas más importantes del mundo. O sea, ante el mundo somos un país que no sabe qué hacer. Claro, que el mundo lea que Argentina está perdido y tiene los minutos contados. ¿Qué inversor va a querer venir a un país así? Por más que vaya Macri, le lleve un mate de oro, porque lleva regalito, simpatía, saluda, besa hasta el rey, le besa los pies. No va a haber inversiones si no hay un terreno fértil. Bueno, acá también, léeme, ¿vos sabés inglés? Sí, pero puede que sea tiempo de salir de Argentina, dice básicamente. Bueno, me decía la traducción abajo. No lo vamos a leer en inglés. Disculpe, yo estoy segura que del otro lado hay mucha gente como yo que no sabe nada de inglés, así que tranquilos. Todos creían en el gobierno de Mauricio Macri, todos sí, porque o sea, sabemos que ganó las elecciones con más de un 50%, claro. Por supuesto que una gran mayoría confiaba en Mauricio Macri. Él estaba haciendo lo correcto, la Argentina iba a regresar, y de hecho ya estaba regresando a los mercados de capitales. Pero la recepción ahora se está enfriando. Se lee en el comienzo de la columna. Bueno, claro. ¿Qué pasa? Incluso ellos ya se lo nota en el temple, a la hora de hablar Macri, con la seguridad que hablaba cuando proponía bajar la inflación. Ayer mostramos un tape donde dice, la verdad que no sabía que iba a ser tan difícil. Claro. O sea, ya como diciendo, la verdad, como que me... Y aparte hablábamos hace un rato de la descoordinación entre el ministro de Hacienda y ayer decía, el presidente del Banco Central decía que se calculaba que la inflación iba a ser de un 18%. Duhovne decía hoy que va a ser de un 15%, y los economistas dicen un 20%. O sea, va a ser un 15%. Y al momento de cerrar paritarias también... ¿A qué altura? ¿Ahora están en un 13%? No, un 7%. No, un 7%. Un 7%, pero estamos abriendo mayo, imagínate. Es hora de salir de Argentina y salir corriendo. El carry trade es lo que mantuvo el país a flote. Es entonces cuando los inversores de países con bajos intereses obtienen préstamos en su país para adquirir deuda de otras naciones, que rinde mayor interés ese comercio. En la Argentina es aún menos atractivo porque, sin importar qué, los inversores en bonos todavía quieren ver un crecimiento y Argentina lucha por lograrlo. La economía ha sido una montaña rusa. 10% en el 2009, 2% abajo, 2% arriba, 2% abajo, 2% arriba. Así es la imagen. Claro. O sea, estos son placas de una revista que analiza mundialmente la economía de los países, de las grandes empresas, de quienes manejan justamente, bueno, la economía mundial. Es lo que decíamos recién. Argentina había mostrado cierta seguridad para los grandes inversores, se había confiado y habían comprado letras del Estado, que son los bonos estos que después rinden y le dan un crecimiento. Pero el cambio en Estados Unidos generó también incertidumbre en Argentina. Lamentablemente fue prácticamente automático. Rara la imagen que nos hicimos las personas que votaron a Macri. No voy a decir quiénes votan a Macri porque no lo he votado. Las personas que han votado a Macri se han hecho una imagen de un empresario exitoso, un hombre que, bueno, incluso... un Macri según Durán Barba, básicamente. Claro, exactamente. Bueno, esa imagen que lo hacía un tipo que sabía lo que tenía que hacer y hoy dice, no sé, hoy lo admite para cómo tiene ese sincericidio, que preferimos que lo oculte, que nos disimule que está perdido, que nos disimule. Tratemos de recordar esto al momento de las próximas elecciones. ¿Estamos en el móvil, Romy? ¿No? Bueno, porque queríamos ver desde las casas de cambio también cómo reaccionan ellos, ¿no? Porque a la mañana vienen a comprar y lo venden a un precio, después se enteran que otro y capaz que incluso salen perdiendo, ¿no? Claro. Bueno, pero seguir hablando de esto, ¿no? De cómo nos está viendo el mundo ahora. Sí, porque además del mundo, como decía el comerciante recién ahí, se va a ver afectado el comercio al subir la tasa de interés. Lógicamente, por ahí la gente va a ir a poner la plata en el banco y va a dejar de comprar. Porque ya todo ese interés de un 40% es mucho más beneficioso que salir a comprar, entonces se ve afectado el consumo. ¿La gente confía en ir a poner dinero en el banco? Después, no sé. Bueno, hubiese sido interesante preguntarle a Rinaldi, porque también, quieres o no, siempre viene el fantasma del corralito. Si hay una posibilidad... No, por eso yo comparé la imagen, la suba importante de este 40% para que a vos digas,
sin duda, voy, meto plata ahí. Y la imagen de Cavallo que apareció toda la semana en todos lados, es como un fantasma, ¿me entendés? Es como decir, che, y si la pongo ahí y Cavallo le dice, no, cerrá todo porque estás muy endeudado y ese dinero te va a ayudar para, no sé. Es que las medidas que se han tomado son básicamente no para la economía chica, para la economía de un monotributista, de un empleado de comercio, sino para los grandes grupos de inversores y para justamente dar seguridad al mundo. Que esos inversores vuelvan a Argentina y vuelvan a confiar en Argentina, que se toman las medidas necesarias para eso, para los grandes inversores. Bueno, nos boicoteó la revista Ford. Bueno, vamos ahora ahí, está el móvil. Ariel está en una de las financieras del centro, una de las financieras muy conocida, Ari. Así es, una de las principales casas de cambio. Hablamos bien directo con el dueño, hablamos con José Barugel, justamente hace muchísimos años que está en esto, ¿no? Y más que él, nos va a dar justamente una certera visión de lo que está sucediendo en esta corrida con el dólar. Muchísimas gracias primero por animarse y acompañarnos en el móvil. Es un placer atenderlos. Bien. ¿Qué opina de esta suba, lo que fue ayer? Llegó a los 23, hoy se acaba de acomodar casi arriba de los 22, entre los 22. ¿Qué cree, cómo va a ir el dólar? ¿Qué cree usted con su experiencia? Presumo que va a bajar, porque es el propósito del Banco Central y cuando largan los dólares a la plaza, seguramente reduce la demanda porque baja el precio. O sea, va a haber mayor dólares en la plaza, entonces eso va a hacer que baje el precio. Sí, probablemente sea así. Bien, ¿y usted cree que se va a posicionar en qué valor el dólar? Bueno, ¿en dónde estaba? ¿Cuánto estaba? 21.50, 22, más o menos por ahí va a estar. Va a estar. ¿Cree que va a quedar eso? Y de acá a fin de año, ¿va a ir aumentando? Por el ritmo de la inflación, es la lógica que tendría que ser eso. ¿Qué opina? Bueno, para opinar con respecto a diciembre, como están las cosas hoy, tendría que ser un poco brujo, de manera que no me atrevo a pronosticar nada. Bien, pero creo que entonces esta tormenta, esta cuestión de suba y baja tan rápida que ha sido en estos 2 días, se va a estabilizar. Calmar totalmente se va a calmar. Bien. Bueno, Mimi, si quieren preguntarle algo del piso a José, no, la verdad creo que ha sido bastante claro. Ha sido muy claro, le agradecemos muchísimo. Gracias a vos también, Ari, por el móvil, esclarecedor. Muchas gracias. Bueno, un placer. Excelente, Bueno, excelente. gracias, José. Gracias, Ari, que está siempre en las calles mostrándonos. Bueno, Rinaldi nos asustó un poquito y Barugel nos calmó un poquito. ¿Es como Orangel, será? Cuando dijo Barugel debería ser brujo, me hizo acordar a Orangel. Perdón, José. Pero bueno, me hizo acordar. Pues sería bueno que Orangel nos dijera cómo vamos. Así nos relajamos un poco, ¿no? A ver cómo será el futuro. ¿Cómo será el futuro? ¿Y cómo será el clima, Gina Cassinelli? Hola, Mimi, ¿cómo estás? ¿Cómo das Dios? A ver, por Bien, favor, ¿vos? dime una vueltita. ¿Por qué siempre me da la izquierda? Así tiene que ser. Me estoy dando cuenta de un par de programas que te vengo dando la otra. Claro, mano. me estás dando la derecha como si no iríamos a saludar Vamos a así. arrancar clasecitas de inglés también para Por favor. Claro, con la no me va a pasar profesora vergüenza, Gina. por favor. clases Nos de habíamos inglés olvidado. con el Vos sabés panel. que puedo ser peor que la mole, ¿no? Vos podés, no Puedo creemos, superar la ¿sí? torpeza de la mole con el inglés, sí. Bueno, Una vez me vamos a grabé hacer acá con algo. auriculares cantando en inglés y después, chicos, lo borré porque digo, si esto llega a salir en algún momento, chao mi carrera. Kiwi melón, Viraliza kiwi eso y melón. te confundís ahí, Mimi. ¿Cómo está el día? Bueno, ¿Cómo? el día está húmedo. Tenemos un día Oh, húmedo no me en este no me momento digas. en la ciudad de Córdoba. La temperatura actual es de 19 grados 4. 16 dice ahí. Bien. Bueno, ¿Te dieron vuelta? hace un poquito más frío. Bien. Todo depende de dónde lo mires. Todo Si vos lo depende mirás de de dónde lo abajo, es miremos. un 6, si lo mirás de arriba, es un 9. Depende del barrio, viste que hay barrios que son más Hay barrios. Claro, No, claro. según el Servicio Meteorológico Nacional, que lo acaban de actualizar, es 19,4 la bien. temperatura en este momento y la máxima es de 21 grados. Bien. Está lloviznando en este momento en la ciudad de Córdoba y tengo malas noticias para los que no quieren la lluvia. Las lluvias A mí van me a encanta, continuar. pero basta, che. Van a ya. continuar las lluvias hasta el fin de semana, por lo menos hasta el domingo. Va a ascender levemente la temperatura hasta 22, 23 grados, no más que eso. El lunes yo voy a venir de algún disfraz de mi hija porque yo ya me estoy quedando sin ropa, no puedo la bandada. Ya no hay ropa para ponerse. Yo tengo ropa para poner. así En que- casa parece, ¿se acuerdan las vecindades esas que colgaban en donde había un lugarcito? Bueno, así está mi casa. Una Tal cosa cual, loca. tal cual. Bueno, y la visibilidad también está reducida a 1 kilómetro debido a las neblinas y a las Atención, ¿a un lloviznas también. 1 kilómetro? kilómetro, así que tener mucho cuidado. Está los que vayan cerrado a el camino del conducir. cuadrado, informó Policía Caminera que Buen permanece dato, cerrado. Muy bien, ya Que hace bueno, 2 eso días. es como que se cierra, ayer estuvo cerrado. Permaneció, Listo. permaneció. Estuvo cerrado 2 días No, no es seguidos inglés, prácticamente. no sabe hablar en Él no español. sabe hablar en español.
Está bien, bueno. Bien. Está cerrado. Y No sé qué pasa. Ayer decíamos que había una alerta meteorológica para la zona centro y este de la Sí. provincia de Córdoba y continúa porque ayer hubo caída de granizos en la zona centro y norte de Santa Fe, lo cual no fue avisado por el Servicio Meteorológico Nacional con anticipación, sino solamente 15 minutos antes, entonces hubo algunos problemas con el tema de los autos. Mi familia de Santa Fe la ligó y feo, Así que sí, bueno, y toda la zona del norte, el centro de Santa Fe y el este de Córdoba puede estar afectada nuevamente por esa alerta meteorológica también. Abundante caída de agua, fuertes actividad eléctrica, pero no es tan probable la caída de granizo. Así que hay que alguna tener cuidado, posibilidad, sí, pero no es Vaya a ser certera. que al Servicio Meteorológico Nacional se le olvide avisarnos y nos 5 avise 15 minutos minutos antes antes, donde es no así. tenés donde meter el auto, digamos. Así que a tener cuidado, pero las lluvias van a continuar. Bien, bueno, hermosa noticia, hermosa Claro. para escuchar. No, venimos de un viernes para Cucharear- arriba, chicos. Este viernes explotamos, ¿eh? Este viernes se va. entre que somos más pobres que ayer y va a llover mañana otra vez, bueno. Estamos mal. Hay que disfrutar los días grises porque son los menos, ¿eh? Así que a disfrutar, ¿eh? Sin ropa y sin plata, ¿eh? Lo bueno es que vamos a tener que estar en casa y no vamos a gastar. No Por podemos- supuesto, bueno, quiero decir, no gracias, podemos- Gina. Muchas Gracias a gracias. vos, Quédate Mimi. así, si hay lugar, después nos tirás el extendido. Dale. Vamos a un corte pequeñito, ya volvemos más directo por Canal 6. Bien, volvemos bien directo con el segundo tema que íbamos a tratar hoy es la celiaquía, un problema de la salud y del bolsillo también, ¿no? Porque cada producto para celíaco es caro, lo digo porque tengo una amiga y cada que cumple años le llevo un montón de regalos Claro. para celíaco, Aparte, que es cuesta- mejor que ir a comprarle ropa. Cuesta te digo. conseguirlo, no en todas las tiendas, no en todos los supermercados hay variedad como para elegir y decir, bueno, voy a comer bien o Sí. nutritivamente. Exactamente, ¿no? Aparte de ser caro, bueno, se privan de algunas cosas, pero Es caro y aparte cuando uno va a un restaurante también tiene siempre un precio extra todo lo que sea apto para celíacos. muchas veces salgo a comer, invito a esta amiga mía, Ailén, que le mando un beso, que siempre me dice, bueno, yo voy después de comer, porque no voy a ir con mi galleta Bueno, de no le arroz. invites más, evidentemente, estás perdiendo el tiempo, digamos, con esa amiga. Para hablar de eso, por supuesto, ¿qué vamos a saber nosotros más que lo que escuchamos? Tengo a invitados, licenciada Gabriela Rearte, licenciada en nutrición y doctora en ciencias de la salud. Gracias por venir, Gabriela. Y también al concejal de Juntos por Córdoba, Lucas Cavallo. Bueno, entre los 2, 4, 5, vamos a tratar de hablar y bueno, un poquito, informar un poco más acerca de esta enfermedad para quienes no la conocen, a pesar de que 1 de cada 100, ese es lo único, lo que he leído, el último informe, 1 de cada 100 habitantes, personas, Puede llegar a tener. puede llegar a tener esta enfermedad, que es en principio molesta, con síntomas difíciles de detectar, porque bueno, son distintos. ¿Cómo hacen ustedes para detectar primeramente un celíaco? Bueno, siempre al consultorio del nutricionista viene con una derivación médica. Ya previamente el médico, cuando el paciente asiste a su consultorio, ha hecho un par de diagnósticos, ¿no? Tanto en sangre, buscando algunos anticuerpos, o directamente después ya con una segunda instancia haciendo una biopsia intestinal, o sea que ya la causa está. El origen principal realmente no se lo conoce, pero sí uno tiene que tener en cuenta que con todos estos malestares digestivos que a veces que tenemos, Disculpa tomamos... que te interrumpa, justamente, ¿cuáles son esos malestares que harían a una persona pensar que puede tener esta enfermedad? Por lo general el paciente refiere distensión abdominal, en los niños principalmente uno empieza a ver un cierto... ¿Qué es distensión en inflamación? La inflamación, cuando tenemos el vientre bien hinchadito. ¿Ves? No ¿sí? es que estoy No, gordita. debe ser que es una celíaca. Hay ciertos síntomas que pueden alertar para poder ir al médico y a veces directamente no vamos y dejamos pasar el tiempo. Entonces, quizá pasa de la niñez y decimos, bueno, es solamente la lactosa. No, también la lactosa puede ser un alarmante. ¿Sirve que hay el diagnóstico algún síndrome. temprano o Sí, no importa sí. en qué momento? Por de supuesto, en los niños siempre tenemos que tratar de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el crecimiento de los niños para recuperar la talla para la edad del niño es hasta los 5 años. Entonces, todos los diagnósticos que se hagan antes, vamos a poder recuperar esa talla de ese niño, ¿sí? Todos los diagnósticos que se hagan después y hay un retardo del crecimiento, ya no vamos a poder recuperar esa talla para ese niño que debería tener en su edad. Va con cierto cronológica. temor el paciente una vez que te va a ver a vos y como que no entiende nada de lo que tiene, como que piensa que tiene que cambiar toda su vida. No, creo que el entorno social donde estamos tenemos que tratar de involucrarnos. A mí particularmente tengo una sobrina y ahijada que
que me toca muy de cerca, y es como que uno no lo va a aislar al paciente, al contrario, lo tenemos que sumar, y el resto tenemos que aprender a convivir con ellos, y me parece, como recién decías, que la sociedad tiene que empezar a tener estos hábitos y costumbres de una igualdad social en todo, porque no puede ser que vamos a comer y en esto le pregunto al concejal, bueno, ¿hay alguna norma, alguna ley, algo que obliga a los restaurantes a tener un menú celíaco? Entendiendo que muchos lo quieren hacer, pero corren riesgos, ¿no? Porque manipulan la comida cerca de otros que con solo tocar un ingrediente puede afectar a la persona que fue a comer. En el Consejo Deliberante Mimí, nosotros en el año 2012 promovimos y se aprobó, y es ordenanza, una norma que establece o promociona la necesidad de que los restaurantes o los sitios gastronómicos en la ciudad ofrezcan menúes para celíacos. El proyecto lo hice yo en su momento, en un primer momento era obligatorio. Después, cuando se abre el debate y vienen las distintas entidades que aglutinan a la persona con celiaquía, los propios gastronómicos, por estas cosas que vos estás diciendo, pero además porque la persona que tiene celiaquía no quiere que el que le haga de comer esté obligado, porque se lo va a hacer mal, y lo que está en juego es su salud, terminamos sancionando una norma que promueve que haya restaurantes que ofrezcan menúes para celíacos, no que obliga. Claro. Y ya en Córdoba tenemos muchos lugares que ofrecen menúes para celíacos. Sí, de hecho, cerca de mi casa hay ya tenemos heladerías lindo que tienen helados para celíacos. Sí. Significa que sea libre de gluten. No ¿Por tiene qué que son tener, tan caros esos productos? ¿Por qué hay poco consumo? ¿Porque se venden poco? En realidad tenemos unas ¿Deberían ser más baratos? de calidad que hay que cumplir frente a la elaboración. La elaboración exige un cuidado muy supervisado, y eso es lo que lo hace un poco más caro. Además, al no tener demasiada demanda, se encarece de repente no es solo naturalmente. importante que haya un menú, porque de repente una ensalada se podría hacer, es un menú apto para celíacos, pero si no dentro del proceso de la elaboración no se tienen en cuenta las normas de seguridad para que no se contamine el alimento, también es importante. O sea, que no solamente la oferta del menú, sino que también se controle en el proceso. Bueno, pero en el caso de los almacenes almacenes que ofrecen o las empresas que hacen productos para celíacos, ¿por qué tan caro? Ya vienen envasados, se dedican solo a eso, no veo cuál es el riesgo. Yo creo que tienen que ver las normas de calidad y tiene que ver la demanda. La demanda. Es menor a cualquier otro 1% producto. de... De todas maneras, hay desde el Estado Nacional y provincial, creo que hay una suerte de subsidios que le dan a la persona con celiaquía. Hay una aplicación que se llama Libres de Gluten, que se la pueden bajar, una aplicación que se puede bajar en cualquier celular, y ahí te tira a dónde puedes ir a comer. Incluso la tengo, porque para salir a comer con mi amiga. También ya me pasa lo mismo. Para poder salir a comer. Pizzerías, exactamente, por ahí nos cruzamos toda la ciudad y nos vamos a un restaurante chiquito, pero bueno, ahí podemos comer lo que ella puede comer, ¿me entendés? Es importante conocer que ahora hay cada vez más, incluso decía, cerca de mi casa, aquí en Barrio General Paz, en el centro, y también hay locales que dicen, bueno, te puedo preparar una ensaladita, se esfuerzan por brindarle a una paciente con celiaquía, pero no es lo mismo. Les quería consultar, en este último tiempo se conocen muchos casos cada vez más de pacientes con celiaquía. Supongo que tiene que ver también con que, bueno, es más fácil diagnosticarlo, pero tiene también que ver con el estilo de vida, con el tipo de alimentación que llevamos, que haya más casos. No, en realidad una de las formas también que si uno tiene un paciente que tiene un pariente muy cercano, directo, con ese problema, uno va a acudir. Antes directamente pasaban ciertos periodos de tiempo para poder ir al médico y ya estaba la enfermedad y pensaban que era única en ese individuo, y en realidad ahora ya la familia se somete a ese tratamiento y ve si realmente tiene o no la celiaquía también, ¿no? Bueno, mira, vamos a ver un tape, si les parece. Un niño cordobés de 10 años que tiene, bueno, obviamente celíaco, y bueno, dijo, voy a aprenderme todas las recetas, voy a comer rico, no por ser celíaco voy a vivir a galleta de arroz, y está preparando unas recetas muy ricas, y de paso te enseña también, ¿no?, cómo poder cocinar si sos celíaco. A ver, vamos a verlo. Y en enero de este año descubrimos que soy celíaco. La verdad que no sabía qué comer, pero gracias a la ayuda de mi mamá aprendí a cocinar, y por eso tengo un canal de YouTube que se llama Mariana Gluten Free, que allí subo recetas sin TAC. Y en este video hoy les voy a enseñar a hacer unas galletitas muy nutritivas y sin harinas. Vamos a verlo. Para hacer esta receta vamos a necesitar
100 gramos de frutos secos ya picados, que sería el maní, las almendras, castañas de cajú, bueno, eso. Ahora vamos a agregar un huevo y lo vamos a ir mezclando. Vamos a agregar azúcar negra, 2 cucharadas, o si no blanca, también puede ser. Y vamos a seguir mezclando un poquito. Y ahora vamos a agregar las gotitas de chocolate blanco y chocolate negro. Y esto lo vamos a mezclar todo hasta que quede todo hecho una pasta. Luego lo vamos a poner en una placa ya enmantecada y lo vamos a hacer bolitas. La apretamos un poquito así quedan de forma galletitas grandes y luego la mandamos al horno. A un horno fuerte, 180 grados, por más o menos 10 minutos. Y después les muestro cómo queda. Bueno, aquí ya tengo las galletas listas, espero que la hagan y que les guste. Morí de amor y a su vez me sentí una estúpida total, porque yo primero en el horno me quemo absolutamente siempre, que hasta para hacer una milanesa. Y ese videito lo hizo exclusivamente para nosotros, preparando unas galletitas. Qué importante que ellos entiendan que pueden comer rico, incluso más sano, porque se privan de las harinas refinadas. Y aparte que son de quitarle muy el malas. estigma que tiene, ¿no? El de hecho de por ahí ser celíaco, que tampoco es nada malo, digamos, no es que, es celíaco y que no va a cambiar su vida. Sí, reemplaza una harina que no puede consumir por otra. La técnica culinaria, si la saben aplicar en la casa, que es lo que uno a veces enseña en la facultad cuando formamos los alumnos, uno trata cuál es la función del gluten, mantener esa elasticidad y esa malla para poder tener un producto de mejor visibilidad y de textura. Entonces uno podés utilizar productos que sí puede consumir el celíaco y también en las harinas permitidas de ellos, como por ejemplo de arroz o una mandioca, por ejemplo, vos podés tener esa textura también. Va a costar, pero una de las prácticas son las técnicas culinarias, que hay que tratar de activarlo para hacer. Porque no explicamos de entrada cuál es el problema puntual del celíaco. Es que, bueno, hay un problema en el intestino delgado, que están dañadas las vellosidades que serían las que ayudan a la absorción de los nutrientes que van a ingresar dentro de la célula. Claro, ahí está, por las dudas. Entonces podemos a ver si tener y la harina que no pueden comer no le aporta nada en realidad. Exacto. Y a nosotros. No es algo necesario a vos para te puede llegar a aportar un rollito, cualquier cosa. Las harinas refinadas no sirven para nada. Así la otra norma que aprobamos en el 2016, que es más importante todavía, es un protocolo para la detección temprana de la enfermedad Eso me interesa, sí. Nosotros en el Consejo hicimos un proyecto que hoy es ordenanza, que tiene que ver con lo que vimos en las zonas más vulnerables de la ciudad, donde operan normalmente los dispensarios, que son 96, que los chicos más chiquitos tenían celiaquía y se enteraban de muy grandes. Y pasaba lo que ella señalaba recién. Después de los 5 años hay consecuencias irreversibles. Aparte, Lucas, en esas zonas, ¿qué es lo que más comen? Pan. Harina. Harina, Por eso, en relación a lo que decía Lucas, creo que es importante decir que hay otros cereales que los reemplazan. No es que no sirvan, sino que todos los alimentos sirven y todo lo que nos aporta terminó lo que me quería decir, que reemplazarlo. Exactamente, terminó lo que me quería decir porque ya nos quedamos sin tiempo. Entonces y es muy importante. Hoy cuando un chiquito va a un dispensario o un hospital municipal, lo primero que se le hace es se aplica este protocolo, que es una serie de preguntas y respuestas, una encuesta, que arroja un nivel de probabilidad de enfermedad de celiaquía. Y en función de ese resultado se lo deriva o no al hospital infantil, que es donde se hacen las pruebas más definitorias sobre el tratamiento. Eso antes no existía y eso está ayudando a que los chicos más humildes, que antes confundían con dolor de panza, con un problema intestinal, con un problema de inflamación, le daban algo para el hígado, ese tipo de cosas, sepan desde temprano que son celíacos y puedan hacer la dieta, que es el único remedio que tienen, y puedan tener una vida más saludable. Y ojalá bajen los precios para que también ellos puedan adquirirlo. Muchísimas gracias, Lucas Cavallo, Gabriela, por estar aquí, María Paula Salor, Adrián Salio. Adrián Salio, bueno. Le cambié a Adrián Salio por del aire. Lo vamos a sacar. Adrián Collado, muchas gracias por estar acá. Se va la semana y se viene el fin de semana de nuevo. Gracias por haber estado una semana más en Bien Directo, Canal C. Nos vemos el lunes a las 13 horas. Chau.